Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Solemnidad, Ciclo A, 6 de junio del 2021. Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 16 y 22 al 26. En el primer punto meditamos, el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba al Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y en la casa donde entre díganle al dueño: el maestro pregunta ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta, prepárennosla allí. Los discípulos se marcharon, fueron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Hoy, solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, queremos captar, si el Señor abrirá nuestro corazón y nuestra mente para comprenderlo, un aspecto esencial del misterio eucarístico, la Eucaristía y la Iglesia, o mejor, la Eucaristía en cuanto que hace la Iglesia. No hace mucho tiempo esta fiesta estaba rodeada de gran esplendor. Cada iglesia se adornaba, cada comunidad salía en procesión entre flores y cantos. Ahora ya no es así en todas partes, pero este permanecer en silencio de nuestras iglesias puede servir para sumergirnos más en el misterio. Puede ser una ganancia, no una pérdida. Nuestra fiesta será enteramente adentro y no afuera, como debe ser la verdadera fiesta cristiana. Será una cena íntima como la de Jesús. Recordaba en el pasaje evangélico de hoy, lo que Jesús busca y desea incluso ahora es un lugar donde pueda comer la Pascua con sus discípulos. Nosotros somos esos discípulos en esa habitación con Jesús. Hoy le pedimos a la palabra de Dios que nos explique este gran misterio. Nos habla del pan que se convierte en su cuerpo. Su apóstol, sin embargo, nos ha hablado de la iglesia que es también el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la relación entre los dos? ¿Cuál es la relación entre nosotros, la Iglesia y la Eucaristía que celebramos? San Agustín nos da una respuesta que luego tendremos que profundizar. Nos dice: es vuestro misterio el que se celebra en el altar del Señor desde el momento en el que ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros. Ustedes reciben el mismo misterio y responden amén a lo que ustedes son, y respondiendo ustedes lo aceptan. Se les dice el cuerpo de Cristo y ustedes responden amén. Sé un miembro del cuerpo de Cristo para que tu amén pueda ser verdadero. En el altar, por tanto, también se celebra nuestro misterio. La Iglesia está presente. El amén que pronunciamos en el momento de la comunión es un sí dicho a Cristo, pero también es un sí dicho a la Iglesia y a los hermanos. Sabemos que Cristo cabeza está realmente presente en el altar por transubstanciación según el lenguaje técnico de la teología, pero ¿de qué manera decimos que la Iglesia también está presente en la Eucaristía y que la Eucaristía hace la Iglesia? La Iglesia se hace presente no real y físicamente, sino de manera mística, en virtud del misterio de su vinculación íntima con Cristo y Cristo su cabeza. Señor Jesús, gracias por tu donación de amor por nosotros. Gracias por el don de la Eucaristía. Aumenta nuestra fe en tu presencia real. Haz que preparemos muy bien nuestras celebraciones eucarísticas, pero sobre todo que nos preparemos con el corazón sediento de ti, de la gloria del Padre y de la salvación de los hombres. En el segundo punto meditamos: mientras comían, Jesús tomó pan y pronunciando la bendición lo partió y se lo dio diciendo: tomen esto, es mi cuerpo. En el altar, por tanto, se hacen presentes tanto el cuerpo real de Cristo como su cuerpo místico que es la Iglesia. En 3 momentos, de manera particular, se capta esta presencia en el altar del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia: en el ofertorio, en la consagración y en la comunión. El ofertorio es el momento en el que la Iglesia es protagonista. El cuerpo místico de Cristo se hace presente en él en el momento en que, a imitación de Jesús su cabeza, se ofrece al Padre. La liturgia subraya esto con palabras y gestos apropiados. El pan ofrecido, se dice, es el fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Fruto de la tierra porque la tierra también participa de la Eucaristía, que obedeciendo al mandato del Creador produce el vino que alegra el corazón del hombre y el pan que sostiene su vigor. Fruto del trabajo del hombre porque la tierra, después del pecado, ya no produce espontáneamente sus frutos, sino solo con el sudor de la frente de un hombre, con fatiga y dolor, como la mujer da a luz a sus hijos con dolor. En el ofertorio, la Iglesia presenta a Dios la condición humana,
en toda su concreción, como también la vivió su cabeza, Jesucristo, en la encarnación. Poniendo algunas gotas de agua en el cáliz, decimos que el agua unida al vino sea signo de nuestra unión con la vida divina de quien quiso asumir nuestra naturaleza humana. Valorar el ofertorio de la misa significa asumir estos significados, hacerlos conscientes y operativos, poniendo personalmente nuestras gotas de agua en el cáliz del Señor, que son nuestros esfuerzos, pruebas, alegrías, proyectos y esperanzas. En alguna misa, esta ofrenda podría hacerse de manera comunitaria, dejando que cada uno formule en voz alta su intención antes de que el sacerdote las recoja todas y las presente al Padre junto con el pan y el vino, destinados a convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. El segundo momento es la consagración. Rara vez se habla del significado eclesial de la consagración eucarística, sin embargo es allí donde reside el corazón del misterio. En el momento de la consagración es natural que los sacerdotes nos regresemos espiritualmente al cenáculo y nos identifiquemos con Jesús en el momento en que, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, tomó el pan y, habiendo pronunciado la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomen, este es mi cuerpo». Pero ¿es realmente justo hacerlo así? ¿Es de verdad solo el Jesús de esa época, el Jesús histórico, el sujeto que pronto repetirá estas palabras en nuestra misa? ¿O no es el Cristo de ahora, el Cristo resucitado, el Cristo total, es decir, cabeza y cuerpo, quien dice: «Tomen, coman, este es mi cuerpo»? Pero si es así, se entiende por qué San Agustín nos dijo que es nuestro misterio el que se celebra en el altar. Somos todos nosotros como Iglesia los que debemos decir junto con la cabeza: «Tomen, coman, este es mi cuerpo». Por supuesto, hay una gran diferencia. Jesús tiene algo único para dar. Su cuerpo es expiación y salvación. Su sangre es la sangre de la alianza y purifica las conciencias de las obras muertas. Nosotros, ¿qué daremos de lo nuestro? Debemos dar lo que tenemos: nuestro tiempo, nuestro afecto, nuestra capacidad profesional, nuestro apoyo moral. Tratemos de verificar cada uno de nosotros cómo se podría traducir en la vida diaria aquel «tomen, coman, este es mi cuerpo ofrecido en sacrificio por ustedes». Intente decirlo tácitamente una madre al comienzo de su día difícil. Trate de decirlo un padre de familia. ¿Qué nuevo significado adquiere su sudor diario bajo esta luz? Intente decirlo una religiosa y sobre todo un párroco, especialmente consagrado a ello. Toda la vida se convierte en Eucaristía. Este es el sentido profundo de las palabras de Jesús. Hagan esto en memoria mía, hagan a los demás lo mismo que yo he hecho por ustedes. Hagan como yo hice, como yo me entregué por ustedes, así ustedes entréguense, sacrifíquense los unos por los otros. Así se realiza la frase misteriosa de San Pablo: «Cumplo en mi carne lo que falta a la pasión y a la Eucaristía de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia». Darse, pueden sugerir la idea de que la Eucaristía es solo sacrificio y desprendimiento, y en cambio en esto está el secreto de la verdadera alegría, porque dijo Jesús: «Hay más alegría en dar que en recibir». Espíritu Santo, haznos una sola cosa con Jesús, un solo cuerpo como Iglesia. Une nuestras familias y comunidades eclesiales en una sola fe y en un solo amor fraterno con Cristo y filial con el Padre eterno. En el tercer punto meditamos. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron, y les dijo: «Esta es mi sangre, sangre de la alianza que es derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. El tercer momento es la comunión. La comunión hace a la Iglesia, en el sentido de que significa, manifiesta y realiza su unidad. En este sentido hay un vínculo profundo entre consagración y comunión. Cristo se da a nosotros comunión, en cuanto que antes ofreció su cuerpo al Padre como sacrificio por nosotros, consagración. Nosotros también podemos darnos y acogernos unos a otros solo si estamos primero con Cristo, consagrados en sacrificio por ellos. Nadie se entrega a los demás si no es muriendo unos a sí mismos. Esto es sacrificándose. Los que comen el mismo pan alrededor de la misma mesa forman un solo cuerpo, como dice San Pablo. Esta fue la experiencia muy fuerte en los orígenes de la Iglesia. La comunidad cristiana sentía que nacía en torno a la Eucaristía. La palabra los había convocado, pero fue la fracción del pan que los reunía.
lo que los hacía un solo corazón y una sola alma. Alrededor del altar, la comunidad sentía que también era como un solo pan compuesto por los muchos granos esparcidos antes en los campos. En este pan, escribe San Agustín, se les inculca cómo cultivar la caridad. Aquel pan no resulta de un solo grano, había muchos granos de trigo, pero antes de convertirse en pan estaban separados, se mezclaron con agua después de triturarlos. Ustedes también han sido como previamente molidos mediante el ayuno y la humillación. Esto se añadió al agua del bautismo. Fueron como rociados para tomar la forma de pan. Pero todavía no hay pan de verdad sin fuego. ¿Qué significa el fuego? Es el crisma, el aceite que simboliza el Espíritu Santo, nuestro fuego. El agua del bautismo se añadió al fuego del Espíritu Santo y se convirtieron en pan, es decir, en el cuerpo de Cristo. Así se hace presente el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia alrededor del altar. La Eucaristía, que simboliza la unidad en el paso del grano al pan, la realiza. Es el gran principio teológico según el cual los sacramentos significando causan, operan lo que significan y en cuanto que lo significan. En otras palabras, lo que los signos del pan y el vino del banquete expresan en el plano visible y cotidiano de la vida, el sacramento lo realiza en el plano interior y espiritual. Se entiende por qué tiene que ser así, por qué la comunión eucarística hace la Iglesia. Cristo que viene a mí es el mismo Cristo indiviso que también va al hermano que está a mi lado. Él, por así decirlo, nos une unos a otros en el momento en que nos une a todos entre sí. Quizás aquí radique el sentido profundo de esa frase que leemos sobre los primeros cristianos unidos en la fracción del pan, unidos en el repartir o mejor en el compartir el mismo pan. Entonces ya no puedo desinteresarme de mi hermano, no puedo rechazarlo sin rechazar a Cristo mismo y sin apartarme de la unidad. Quien por la comunión pretendiese ser todo fervor por Cristo, después de haber ofrecido o lastimado a un prójimo en su casa, sin pedir disculpas o sin estar decidido a pedírselas, se parece a alguien que se levanta para ponerse de puntitas para besar a un amigo y no se da cuenta de que le pisotea los pies con zapatos con clavos. Tú adoras a Cristo en la cabeza, escribe San Agustín, y lo blasfemas en los miembros de su cuerpo. Él ama a su cuerpo. Si te has separado de su cuerpo, él, el jefe, no. Desde arriba te grita, tú me honras en vano. La Eucaristía, por tanto, realiza verdaderamente a la comunidad. Por esto inmediatamente hace que el otro aspecto más tradicional de lo que se suele expresar con palabras aparezca bajo una nueva luz. La comunidad hace la Eucaristía. En la medida en que una comunidad se comprometa a hacer su Eucaristía, a hacerla siempre nueva, a dedicar todos sus recursos para confeccionarla, la Eucaristía a su vez hará esa comunidad, es decir, la moldeará y renovará cada día. Por tanto, es necesario que la comunidad cristiana no se contente nunca con su propia manera de celebrar la Eucaristía, sino que trate siempre de mejorarla, haciéndola inventiva en las formas para no caer en la costumbre que todo lo aplana y lo apaga. Ahora quizás hemos entendido cómo es verdad que nuestro misterio se celebra en el altar, por tanto, hemos comprendido a lo que vamos a decir. Amén. En el momento de la comunión decimos amén, sí, a Cristo que murió y resucitó por nosotros, pero también a la Iglesia, a toda la Iglesia, cuerpo de Cristo, jerarquía y pueblo de Dios. Decimos sí a algunos de una manera particular en la Iglesia, a los que viven junto a nosotros, a los que nos aman, un alegre sí ante todos ellos, a los que no nos aman y nos hacen sufrir. Y esto es porque Jesús fue el primero en amarnos, se entregó por nosotros, diciendo su poderoso sí que nos salvó. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, gracias por hacernos posible convertirnos en una familia, en la Iglesia, a través de la preciosísima sangre de Jesús, que es tu misma sangre. La comunión y la adoración eucarística, frecuente y devota, nos muevan a vivir el Evangelio de la caridad cristiana en el servicio generoso y solidario hacia los más necesitados y los que más sufren. Amén.